KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 29 de marzo. Bueno, ayer con medidas de seguridad empezó la cuaresma, fue domingo de Ramos. A ver cómo nos va en este, pues recuerden que iglesias a 25% de capacidad, no va a haber procesiones, no va a haber lavatorio de pies. Bueno, ustedes escucharon ayer el padre Brutua, que es más o menos la tendencia que van a tener la mayor parte de las iglesias católicas del país. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar. Llegó, CEDAR ya tiene el paciente 1 de la cepa brasileña en nuestro país, la P1. El Ministerio de Salud debe pues comunicar cuáles van a ser las condiciones ahora que está esta cepa aquí. Recuerden, es una cepa que sí no es más mortal, pero sí más contagiosa. Su velocidad de contagio es mayor. ¿Qué implica eso? Arreciar medidas de bioseguridad, mascarilla, lavado de manos constante, y si no tiene nada que hacer fuera de su casa, no salga. Un día en el que pues Chile, el presidente podía posponer, o anunció que quiere y posponer las elecciones para la Asamblea Constituyente, en un momento en el cual este barco encallado en Suez ya ha sido, pues, por lo menos se han podido quitar la gran parte de la tierra y ya se mueve. Sí, vamos a ver cuánto tiempo demora nuevamente en ponerlo en la línea para que siga su camino. ¿Cuál es el gran problema ahora? La gran cantidad de barcos que están pues, en la entrada en el Mar Rojo. ¿Y qué implica eso? Bueno, los piratas somalíes que están pues, en ese área, en frente del Cuerno de África, donde está esta gran flota esperando su turno para poder pasar por el estrecho de Suez. Y las desgracias en Egipto no terminan porque un edificio se vino abajo, 18 fallecidos. Y bueno, una mañana que va a ser movida. Frenadeso anuncia nueva movilización hacia el Par Latino. Hay una movilización también de productores agropecuarios en Los Santos. Porque, pues con paciencia y mucha caña. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio, en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contar. Muchas cosas que contar. Nos quedan 3 días del mes de marzo, estamos en la Semana Santa. Bueno, nos quedan 3 días. 3 días. Lunes, martes y miércoles. Chao. 1 de abril es jueves. Y una hermosa luna cae Sí. sobre luna llena, sobre la ciudad capital. Y es un espectáculo hermoso. Bueno, por eso Se siempre puede se hace autorregalar. Pesach y Semana Santa quedan son casi coincidentales por la luna. Recuerden que ambas fiestas son lunares y por eso pues vas a tener siempre en Semana Santa una luna tan bella como la que vimos ayer. Pero el panorama está sumamente complicado. Sumamente complicado. Algunas noticias que ustedes no verán por allí, pero que nosotros se las vamos a dar para que usted la ponga en contexto. Con respecto a lo que le estaba hablando Fernando del barco, este no es un barco, este es un carguero, un supercarguero, vamos a llamarle así. 20.000 teus. El Ever Given, que pertenece a la Evergreen, pero su nombre es Ever Given. El nombre de la compañía es Evergreen. Está hoy, lunes, en el proceso de reflotación y de salida. Ya se mueven las máquinas, las hélices, pero todavía, depende a quién usted escuche. Si usted escucha al director de la entidad egipcia que maneja el canal, dice que hoy está afuera y lo van a llevar a un punto de atención para que pueda seguir el curso del canal. Sin embargo, la empresa holandesa que está detrás de todo este trabajo dice que esto todavía le tomará un tiempo más porque no es tan fácil la operación. No se trata de un barquito, se trata de un super barco cargado y que todavía le tomarán un tiempo porque todavía se encuentra una parte del barco atascado, pero ya mueve el timón, ha avanzado mucho. Lo que no me gustaron fueron las declaraciones de nuestro director de aquí, de la Autoridad del Canal de Panamá, cuando le hablaron sobre esto. Si yo soy el director de la Autoridad del Canal de Panamá y hay un problema en Suez, yo tengo que hablar bien del Canal de Panamá. Yo no puedo estar creando de que, bueno, esto crea una duda sobre Panamá, porque nuestro amigo Catín Vázquez es el promotor del Canal de Panamá. Nosotros tenemos que vender el Canal de Panamá.
no me agradaron las declaraciones, porque no se trata de ser objetivo o no. Una especulación es una cosa y los hechos son otras. El hecho es que el canal de eso expuso, yo se los dije, a Panamá. El canal de Panamá, bueno, hay un artículo de la BBC de Londres sobre si esto se puede repetir en el canal de Panamá. Sí. Y el artículo tiene mejor argumento que dio el director de nosotros. Yo creo que hay que ser cuidadoso, más que cuidarse uno mismo, uno tiene que defender el país. Nosotros tenemos una empresa altamente lucrativa, que es el Canal de Panamá, Fernando. No sé. Y Además, el Canal de Panamá tiene mecanismos de seguridad, comenzando porque de que entre un barco al canal, antes de que entre un capitán panameño, Un práctico. asume la conducción. Cosa que no ocurre en Suez. Entonces, cosas como esas, que en el mundo hay dudas, sí, bueno, hay dudas en todos lados, pues, pero no es la función del director del canal, me parece a mí. Pero de todas maneras, esto está en desarrollo. También en Chile, producto de lo que está pasando, y le vamos a hablar de esto, la cantidad de cosas que está pasando, el presidente Piñera ya propuso, como le dijo Fernando, la postergación hasta el 15 de mayo de las elecciones para escoger los constituyentes que van a elaborar la nueva constitución. Esto debe pasar por un protocolo, se espera que la pase, dadas las condiciones que se están dando. Y le arranco por decir que en Chile la situación sobre la pandemia es altamente complicada. Fíjese que a pesar de que Chile tiene un exitoso programa de vacunación, ¿sí? La vacunación no es basta para enfrentar el virus. Usted tiene que seguir vacunando, tiene que ser exitoso en la vacunación, pero tiene que seguir las medidas de contención del virus, Fernando. De lo contrario, usted está olvidándose de que la velocidad con que usted está vacunando es más lenta de la necesaria. Nosotros tenemos que vacunar a una mayor velocidad. Y le digo esto, fíjese, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la última encuesta que se presentó este domingo, que la hizo la ABC con Ipsos, obtuvo 72% el manejo del COVID de aprobación. Altísimo. Y 75% obtuvo el presidente Biden de calificación positiva en el manejo del proceso de vacunación que según ellos están planteando llegarán a 2 millones antes de los 100 días, perdón, a 200 millones antes de los 100 días del inicio de su mandato. Y el otro componente importante de los Estados Unidos, que es la economía, el presidente Biden tiene una aprobación de 60%. Estas son las dos fuerzas dominantes de la política en los Estados Unidos. Hay otras fuerzas, por ejemplo, en los tiroteos, la frontera. El presidente demuestra allí una caída de 56%. Los americanos dicen que no lo está tratando bien, pero esos son secundarios frente a estas dos fuerzas fundamentales donde el presidente obtiene una calificación altísima. Porque ¿cuáles son los dos problemas que estamos enfrentando todos? Solo esos, los principales. Salud pública, virus. Economía. Y economía. El 56% de los republicanos apoyan a Biden en la economía. Y el 65% de los republicanos apoyan a Biden en el manejo del COVID. Y por eso él le dijo a los senadores republicanos, a mí no me interesa lo que ustedes piensen, me interesa lo que piensan los republicanos de los diferentes estados. Oh. Y Biden dijo, yo estoy enfocado en estas dos cosas. Hay que focalizarse en estos dos temas. Fíjense lo que está pasando en el mundo. En este momento, la situación de Brasil sigue siendo altamente preocupante. El presidente Bolsonaro ha demostrado todo lo malo que se puede hacer en el manejo de la pandemia. Bueno, ya lo ha hecho él y un poquito más. Él está escribiendo un nuevo libro sobre eso. Pero el desarrollo de esto es tan mal en Brasil como en México. Ayer, el fin de semana, el gobierno de la República Federal de México presentó un informe que se llama Exceso de Muertes y dice que las muertes por COVID, asociadas a COVID, se han estimado en un 60%. México, de acuerdo a la información que tengo aquí, Fernando,
demuestra hoy 201.429 muertos aproximadamente. 60% de eso, hay que sumarle más de 60%, lo que lo llevaría casi a 320.000 muertos, sobrepasando a Brasil. Bueno, 213.917 es la cifra oficial de la OMS. Súbele el 60% a eso y lo pone sobre 320.000. Y eso es más de lo que Brasil tiene hoy. Brasil amanece hoy con 312.444. Y entonces México sería el segundo país. Después de Estados Unidos. Después de los Estados Unidos. Y estas cifras, que fueron subestimadas, por eso usted con las estadísticas locales de algunos países, usted tiene que jugar con mucho cuidado. Sí. Algunas estadísticas en los Estados Unidos son más cuidadosas, en Europa son más cuidadosas. Que en Venezuela nada más han tenido... Nosotros aquí tenemos muy buenas estadísticas, nosotros en Panamá. Muy buenas estadísticas. Lo hemos corroborado siempre, no es por la pandemia, siempre. Nuestro sistema de estadísticas, eso gracias a la Contraloría General de la República, es una de nuestras mejores armas para enfrentarte a eso. Mucha información que nos llega a nosotros de Venezuela, por ejemplo, es incompleta. En teoría Venezuela ha tenido nada más 156.000 casos. Y Venezuela ahora mismo está atacada por el P1. Fíjese en esto, lo que está pasando en el mundo, Fernando. ¿Cuáles son las cifras que tenemos para...? Hoy amanece el mundo con 128.084.065 casos totales, de los cuales 28.966.350 están activos. Ha habido 2.811.413 fallecidos y hay 426.761.185 vacunados. El porcentaje de letalidad bajó, está en 2.19%. Los Estados Unidos sobrepasó ya la cifra de los 30 millones de positivos, ¿no? No, Estados Unidos sí, casos totales 30.962.750. A los 31. Va para los 31. ¿Y cuántos muertos tienen? 562.526 es la cifra de fallecidos. Hay 6.984.512 casos activos. Hay una tasa de letalidad de 1.82. Ayer hubo 41.139 casos nuevos positivos y 486 fallecidos. Y observe esto una cosa, en los Estados Unidos hay resurgimiento de la pandemia en 17 estados. Y hay 4 o 5 nuevas variantes por encima del P1 de Brasil. El P1 de Brasil. Para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo en el mundo. El P1 de Brasil está en Panamá. El Ministerio de Salud ha tomado algunas medidas. Lo que todavía no tengo claro es si la paciente esta entró a territorio panameño y después se detectó. Y el GORGA hizo un tremendo trabajo de determinar esta variante que ya está aquí en Panamá. Bueno, Brasil tiene 12.542.262 casos totales. Hay 312.444 fallecidos, 1.316.877 casos activos. Ayer hubo 45.514 nuevos casos y 1.572 fallecidos, una tasa de letalidad de 2.49. Y una cosa importante que usted debe tener ahora mismo, que sigue la pelea entre las vacunas, entre las casas farmacéuticas. Cuba por lo menos está ya en la fase final de desarrollo de 2 vacunas, el Soberana 2 y la otra, se me olvidó el nombre, son 2 vacunas que Cuba espera poder aplicarla en mayo a más de 1 millón de gente en La Habana. Ya esas serían 2 vacunas, sería la primera vez que América Latina, sería el primer país de América Latina en producir una vacuna. Eso está en desarrollo ya. Bueno, hay una cosa importante que estadísticamente hay que mencionar. Por primera vez nosotros, desde hace mucho tiempo, tenemos menos de 5.000 casos activos. Costa Rica ayer rompió la barrera de 20.000 casos activos y Honduras sobrepasó los 110.000. Vamos. Mientras esto está ocurriendo, esta guerra de vacunas, de concentración de la vacuna, fíjese lo que le pasa a AstraZeneca. Descubren más de 19.000 o 20.000 dosis de AstraZeneca en un depósito. AstraZeneca tiene que explicar que una parte de eso iba para la plataforma de la ONU y la otra parte era para vender. Pero nadie sabe por qué esas vacunas no habían sido reportadas. Y hay una pelea entre la Unión Europea y la empresa inglesa y suiza, que es la que maneja AstraZeneca, por cómo han manejado ellos la distribución de la vacuna a Europa.
Lo que hay en el juego también, y siempre usted tiene que ser cuidadoso en esto, es que las casas farmacéuticas, y particularmente ahora en esta guerra, Rusia también, cuelan por ahí información en las redes, entonces usted queda como confuso. Bien, préstele atención a lo que digan nuestras autoridades. Y si usted tiene duda, vaya al CDC, vaya al CDC europeo, vaya a las autoridades donde usted puede obtener información detallada, más ahora que hay tanta confusión y tanta guerra comercial. Bien, le dejo esto allí, porque ya en Panamá tenemos el P1. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas les advertíamos nosotros de lo que estaba pasando en Paraguay, en Uruguay y lo que estaba pasando en Paraguay, y que nosotros debemos tomar medidas para que nuestras aeronaves que estaban viajando tanto a Brasil como a Venezuela, a Sudamérica, revisaran la política y suspendiéramos? ¿Por qué? Porque nosotros en Panamá, ahora se les doy la cifra, estamos haciendo un excelente trabajo en el manejo de la pandemia. Hasta la cifra de anoche. Estamos haciendo un excelente trabajo. Pero eso no garantiza que eso se va a quedar ahí. Por lo que estaba viendo el fin de semana y por lo que viene este fin de semana, nosotros podemos tener un repunte. De manera que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Algunas otras cosas que está pasando en el mundo desde el punto de vista político. José, Abdala es el nombre de la otra vacuna. Abdala. De la vacuna cubana. Cuba está pasando Soberana 2, bueno, hay 4, pero 2 en la fase 3, avanzadas, y que le faltará para poder salir fuera de Cuba la aprobación de los organismos correspondientes que acepten la vacuna. Ya hay un proceso de desarrollo. Cuba ha pasado bastante información sobre la Abdala y sobre la 2, que está en desarrollo y que Cuba tiene planeada sacarla en mayo. Y todas las vacunas son bienvenidas. Claro. Y la vacuna china y la vacuna rusa también, las vacunas están siendo utilizadas en nuestro continente. Recuerde que la mejor vacuna es la que le tiene usted disponible. Y hay que vacunarse. Independientemente de que el P1 baje el nivel de eficiencia de las vacunas, es más importante tener un nivel de inmunidad que no tener nada. Bien. Hay algunas cosas que están pasando en el mundo importantes. Mire las elecciones en nuestro continente. Chile se va a posponer. Casi seguro, Fernando, que va a haber una posposición. Ecuador, en las últimas encuestas, Arauz va por encima de 7 puntos, entre un margen de 7 y 9 puntos, por encima de Lasso. Si las elecciones fueran hoy, ganaría Arauz. Andrés Arauz, sin duda alguna, y Guillermo Lasso perdería por 4ª vez las elecciones. Pero las elecciones son hoy, son el 11 de abril. También en Perú, la situación sigue siendo la misma, un pastel partido en 1000 pedazos, el mismo pedazos en la que quedó partido con la teoría de Ugarte, caiga el que caiga. Bueno, ahí está Perú, en medio de la más atroz de las pandemias, de la economía, de la lucha y además de una nación completamente dividida. Y estas elecciones lo único que va a hacer es reafirmar ese proceso de división. Pero hay una cosa importante que usted tiene que tener en consideración. En Brasil, por ejemplo, no solo está la pandemia. La decisión de la Corte Suprema de Justicia con el caso Lula ha desnudado el sistema de poder judicial y la combinación que existía entre el judicial y el Ministerio Público y varios medios. Y los medios de comunicación que se prestaron para una de las situaciones bien complicadas y que amenazan con llevar al lavallato al ala de la cadena. Y todo esto que está pasando con Lula va a tener un efecto en las otras personas que fueron investigadas. Y toda la el castillo de naipes que hicieron se va a caer. Está a punto de caerse. Y esto es importante que usted lo tenga porque hay un cambio en la dinámica política de Brasil. Y yo estaba ahora vean un Bolsonaro más tranquilo, hablando de comisiones, qué sé yo, pero la pandemia en Brasil sigue sin control. Esa es la realidad. Y en nuestro continente estas elecciones van a probar la nueva correlación de fuerza que está surgiendo en nuestra área. Pero todo esto se da en el marco de una confrontación entre los Estados Unidos y China y entre los Estados Unidos y Rusia. Y hay toda una campaña mundial, tanto de todas las potencias, en todos contra todos, no. China, que ha tomado una actitud beligerante en exceso,
Ayer tomó decisiones contra Canadá, ha tomado decisiones contra Europa, en represalia, según ellos, por lo que dicen de violación de derechos humanos y ataca a los Estados Unidos porque es una sociedad llena de problemas sociales, qué sé yo. Y vaya usted a juzgar ahora, ¿dónde hay más desarrollo social, integral? ¿En China o en los Estados Unidos? Claro. Sin duda alguna, en los Estados Unidos. Yo no tengo ninguna duda en los indicadores. ¿Usted tiene alguna duda? Ninguna. Ninguna duda. Pero esa guerra comercial se está llevando a tal nivel de intensidad que la influencia de todo esto está en Irán, en Siria, Corea del Norte, en la India, en África y en nuestro continente. Y en esa guerra, el surgimiento de la confrontación elevada a categoría estratégica por parte de los Estados Unidos, y China sabe lo mismo, en el plano económico ha producido una nueva dinámica política global que tiene como fundamento el comercio y la hegemonía tecnológica. Y ese comercio y esa hegemonía tecnológica sigue pasando por el dominio de los mares. Y es por eso que la noticia, fíjese Fernando, que la noticia del Canal de Suez se ha mantenido todos los días de Dios en primer nivel. Y ello llevó como consecuencia a poner a Panamá en el foco, no por el accidente, sino por la posibilidad de un accidente, porque el Canal de Panamá forma parte y formó parte de la estrategia de los Estados Unidos para alzarse, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, como la potencia política, militar, económica y de mayor influencia en el mundo. La superpotencia. La superpotencia, porque tenía el control de todas las comunicaciones y el nivel de influencia de los Estados Unidos creció enormemente hasta que comenzó. Y la Unión Soviética era un desastre desde el punto de vista económico. Desastre total. Igual que la Rusia de hoy. Sí. La Rusia de hoy no es que es una... La Rusia de hoy es una potencia atómica. Y fíjense que el presidente Putin siempre le está hablando a ustedes de que cuál arma nueva tiene, pero él nunca le habla a ustedes de cuánto crece el Producto Interno Bruto, cuánto es el ingreso de los rusos, cuál es la situación. En Rusia la situación económica es seria, igual que la pandemia. China, al contrario, durante los últimos años ha desarrollado una fantástica desarrollo tecnológico, de crecimiento económico, de recuperación. Pero China todavía arrastra una población pobre y extremadamente pobre, muy alta. 1.400 millones de chinos ha logrado elevar el nivel de esa población, pero si usted estudia el documento que el Partido Comunista Chino hizo, se dará cuenta que el presidente Xi Jinping tiene varias cosas en la mente. Uno, los niveles altos de corrupción en China. No lo dice los Estados Unidos, eso está en el documento. Y los niveles altos de poder incorporar toda esa masa de pobreza al mercado. Ha logrado hacer esto hasta convertirse en la segunda potencia más importante, compitiendo muy de cerca con otra de las potencias que ha pasado como si fuera al olvido, pero está allí, el imperio del sol naciente, Japón. Y hay otros países en desarrollo. Japón es mucho más poderoso económicamente que Rusia. Rusia, pero 1000 veces. Pero por mucho. Por mucho. Entonces se está produciendo un nuevo alineamiento en el mundo. Y el presidente Biden está enfocado en COVID. Y él va a vacunar primero a su gente. No se olvide más nada que eso. Y él va a movilizar la economía. Y va a competir tecnológicamente con China. Y tiene áreas donde ellos pueden competir. Igual que China es importante para los Estados Unidos, Estados Unidos es importante para China. Y ahora se está produciendo una nueva acercamiento entre Europa y los Estados Unidos, que pone en peligro los acuerdos que China ya había alcanzado con Europa. Y los Estados Unidos va a ejercer más trabajo porque ha designado a la vicepresidenta Kamala Harris para atender el problema de migración en Centroamérica y el Caribe, en Centroamérica y México.
Y esta señora, que además fue procuradora general, que sabe de este problema de la frontera. Además que por ser californiana, tiene una entender. idea completa de esto, que además es política, que además tiene un carisma muy fuerte, ha sido encargada de este tema. Y ahí nos toca un pedazo a nosotros. Entonces aquí se abre todo un juego de oportunidades, pero que está limitado para nosotros por dos cosas. Uno, por el nivel de comprensión de lo que tengamos de lo que está pasando, y dejemos de mirarnos el ombligo para mirar hacia afuera. Y dos, por el nivel de manejo de la pandemia. Ayer alguien el fin de semana me decía que nosotros estábamos diciendo que porque el gobierno hizo, yo tengo que seguir manteniendo, si el gobierno comete un error en el manejo de la pandemia porque a usted no le gustó el baile, porque incluso yo dije claramente que me pareció una decisión mala. Pero por esa decisión mala yo no tengo que ir a hacer un trabajo para romper las líneas generales que nos han llevado a nosotros al control de la pandemia. Fíjese, todos los países de América Latina, vienen uno por uno. Y mire cómo nosotros hemos mejorado sustancialmente con respecto a ellos. Y somos hoy, alrededor de los números, uno de los países de mejor situación frente al COVID. A la vuelta vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre escuchaba a los señores músicos, ellos dieron una radiografía de un sector, pero es que la economía tiene que mirarse así como ellos están planteando, mirarse en el detalle para abordar el problema no solamente de los músicos, que hay que abordarlo y resolverlo, o buscar un proceso de resolverlo práctico, igual que la activación de la pequeña, mediana y la micro, pequeña y mediana, y ellos son micro, pequeños y medianos empresarios. Ellos dieron un diagnóstico de lo que hay que hacer en la economía. Vamos a ver qué hace el gobierno. A la vuelta vamos a hablar de todo eso y de la situación política general del país. Así es.